Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy será el capítulo 21, que nos habla de la ofrenda de la viuda. Y dice que Jesús miraba como muchos ricos venían y ponían sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también como una viuda vino y entregó 2 blancas, puso ahí, y Jesús dijo: en verdad esta viuda dio más que todos, porque todos dieron lo que sobraba. Esta no, de su pobreza, porque era muy pobre, dio todo el sustento, todo lo que ella tenía. Entonces aquí está enseñando una manera totalmente diferente de nosotros evaluarmos nuestra ofrenda para Dios. Y dice que la arca de las ofrendas se quedaba en el patio de las mujeres y eran 3 cajas en forma de trompeta en que la gente venía y entregaba sus ofrendas ahí. Cada caja tenía la especificación de para qué iba a ser usada esas ofrendas. Entonces la persona podía ir y elegir cuál era la obra o en qué ellos querían que fuera usada sus ofrendas. La monedita que esta viuda entregó en griego se llama lepta, que era una monedita bien chiquita con bien bajo valor de bronce. Y ella entregó todo. Y eso nos enseña cómo Dios evalúa, ¿no? Dios está evaluando no un todo, pero la singularidad de cada ofrenda. Muchas veces la religión y los hombres ven las grandes ofrendas, el dinero expresivo, grandes obras que la gente está haciendo lo grande. Eso el hombre e incluso la religión evalúa, pero Dios tiene una manera totalmente diferente de ver. Él no avalía el tamaño de la obra o la cantidad del dinero que es puesto, pero el sacrificio involucrado en esta obra o en esta ofrenda que uno está dando. Los ricos dan lo que sobra. La viuda no le sobró absolutamente nada, le dio todo. Aunque era muy poco, era extremadamente valioso para ella y es valioso para Dios también. ¿Cómo Él juzga nuestro trabajo? No por el volumen, no por la influencia, no por el suceso, pero por la sinceridad, por la dedicación, por el sacrificio, por la fe y el amor involucrado. Entonces, cuando tú entregas tu ofrenda para Dios, date cuenta de que haya esos elementos, que haya sinceridad, que haya dedicación, que haya sacrificio, que haya fe y que haya amor. Más que el volumen, el Señor está viendo tu corazón. El reino de Dios es invisible y las cosas invisibles, el mundo espiritual es invisible y Dios está viendo y atentando en estas cosas en nuestra vida. Y aquí está hablando en el 6. Y cuanto a estas cosas que veis, días verán que no se quedará piedra sobre piedra que no será destruida. Porque los discípulos estaban enseñando a Jesús: viste qué hermosas piedras y ofrendas que son dadas, porque Herodes el grande, él hizo la ciudad hermosa. Él levantó y embelleció la ciudad de Jerusalén. Y el templo hizo grandísimo, inmenso. Fue el templo más hermoso de todos, ¿no? El Salomón fue bonito y después de Nehemías fue muy chiquito, pero este era hermoso, imponente. Y ellos estaban enseñando a Jesús esa imponencia y esas piedras inmensas que estaban siendo usadas. Y Jesús está diciendo que ciertamente no habrá, no se quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces preguntaron: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál señal habrá cuando esas cosas estén para suceder? Entonces aquí Jesús empieza a hablar de cuándo que pasará eso, cuándo que estas piedras no serán destruidas, el templo será destruido. Y Jesús empieza a hablar de dos tiempos diferentes. Jesús está hablando de la destrucción del templo, que fue en el año 70, pasó, ahí estaba en el año como 30,
33, ¿no? Alguna cosa así de esta era cuando Jesús estaba ahí hablando con los discípulos. Era más o menos el año 30 a 35, por ahí. Y el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 cuando el romano Tito entró y destruyó todo. Y lo interesante es que Jesús pone estos dos momentos, él pone la destrucción del templo y también el fin del mundo, el fin del todo, cuando Jesús viene para juzgar la tierra. Él habla eso tan paralelo, tan junto, que a veces es un poco difícil para nosotros separar una cosa de la otra. Entonces nos da idea de que un acontecimiento, el acontecimiento de la destrucción del templo y todo lo que antecedió, era un señal, un simbolismo de lo que iba a pasar en el final de los tiempos, ¿no? Cuando Jesús viene en su segunda venida, cuando viene para juzgar todas las cosas. Y eso todo no se trata de aterrorizar la gente, pero en sí es un mensaje de esperanza que dice que todo eso va a pasar. Esos elementos así un poco asustadores, algunas cosas ya pasaron, algunas cosas van a pasar, pero el clima de todo eso es que Jesús viene, y entonces el mensaje es un mensaje de esperanza y no de amedrontamiento, ¿no? Y aquí entonces cuando estamos hablando, ¿no? Mira que no seáis engañosos, porque vendrá muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cercana, mas no vayáis en pos de ellos. Entonces lo que pasó después de que Jesús resucitó, entonces la iglesia estuvo aquí y hubo tiempo en que aparecieron muchas personas que decían que era el Cristo en esta época. Ahí estoy hablando antes del año 70, después de Cristo. Entonces muchos vinieron y muchos se levantaron y hubo muchas guerras y muchos alarmes y muchas cosas. Y eso está diciendo que el final del tiempo será así también, que muchos vendrán como que había muchos que dirían que sería el Cristo. Hoy día nosotros vemos esto, gente que se levanta, dice que son el Cristo, ¿no? Y que había guerras y rumores de guerra, y dice no se asusten, no es porque es necesario que esas cosas pasen. Entonces habrá guerra, habrá rumores de guerra, pero muchos verán en nombre de Cristo, pero no se asusten con nada de esto, ¿no? Y dice porque es necesario que estas cosas sucedan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y dice, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces, eso es un señal de los últimos tiempos. Y habrá terremotos en diferentes lugares y hambres y pestilencia, y nosotros estamos pasando por un momento de pestilencia ahora, y habrá grande terror y grandes señales en los cielos. Entonces diría que habría señales en los cielos. Hemos venido varios señales en los cielos, hubo la luna de sangre, pero por lo que explica aquí es que habrá mucho más señales en el cielo, ¿no? Y algunas cosas están sucediendo, algunas cosas sucederán. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán. Y eso fue una cosa que pasó ahí. Todos los discípulos fueron presos, todos ellos fueron martirizados, con excepción de Juan, apóstol Juan. Todos fueron martirizados, muchos fueron muertos de diferentes maneras, crucificados, algunos crucificados de cabeza para abajo, cerrados. Pasó mucha cosa en medio de estas personas, algunos fueron degollados. Entonces hubo una persecución inmensa entre los cristianos, tanto que todos salieron, se esparramaron, grande. Hubo esta persecución ahí en Jerusalén y todos se esparramaron. Entonces por eso el evangelio llegó a toda la criatura, porque fue esparramado de todo eso, ¿no? Y muchos fueron para la cárcel y seréis llevados a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Ustedes se acuerdan que Pablo fue de
delante del rey, del gobernador, apeló para César, llegó delante de César. Así que Dios llevó muchas personas ahí y diciendo que nosotros íbamos a pasar por circunstancias como esta. Y esto será ocasión para dar testimonio. Y Pablo y muchos apóstoles testimoniaron delante de reyes y gobernadores en ese tiempo. Y dice, proponed en vuestros corazones, no pensad de cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se opongan. Entonces, hubo ahí, no, Dios usó con mucha poder y autoridad los apóstoles cuando fueron presos. El apóstol Pablo mismo, podemos leer sus defensas como el Espíritu Santo usó. Y está diciendo también para nosotros, si llegar este tiempo de persecución, que somos presos y llevados a las autoridades, todavía no hemos pasado por esto. Hay otros países que tienen persecuciones, pero siempre Jesús está diciendo que el Espíritu Santo nos va a ayudar poniendo palabra en nuestros labios. Si pasar esto, vamos a ser instruidos por el propio Espíritu Santo en qué hablar, así como los apóstoles fueron en esta época. Y dice, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Entonces, si nosotros vivimos piadosamente, ¿no? Podemos llegar a ser aborrecidos, pero ningún cabello de vuestra cabeza perecerá. Y esa es la promesa de Dios. Por eso no tenemos que temer, hermanos. Esta no es una mensaje de asombrar a la gente, asustar a la gente, pero una mensaje de esperanza para decir, aunque esto pase, ningún hilo de vuestra cabeza, cabello de vuestra cabeza perecerá, porque el Señor está guardando tu vida y nos va a guardar hasta el final. Somos protegidos por el Señor y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, con la manera como nosotros soportamos cualquier persecución o cosa que venga, vamos a ganar nuestras almas con tranquilidad, con seguridad de que Dios nos está guardando. Pero ahora dice, pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejército, aquí está hablando específicamente para este tiempo, el año 70 que ya pasó. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan para los montes, los que están en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Entonces cuando en este tiempo de 70, ¿no? Después de Cristo, la gente buscaba abrigo en las ciudades fortalecidas, ¿no? Fortificadas, como Jerusalén, que tenía toda esa fortificación. Pero Jesús está diciendo, cuando ustedes ven que el ejército está rodeando la ciudad de Jerusalén, sepa que ella ya fue entregue. Entonces salgan de ahí, salgan de dentro de la ciudad, porque será destruida. Y esta destrucción no es sin causa, esta destrucción es un juicio de Dios, porque ellos rechazaron el Mesías y ellos rechazaron la redención de Cristo. Jesús vino para salvar, para traer salvación para ellos, pero ellos no quisieron. Entonces ellos iban a pasar por juicio a esa ciudad. Los judíos pasaron por juicio tremendo por haber rechazado el Hijo de Dios, el Mesías que vino para libertarlo. Entonces lo que pasó es que dice, salgan de ella, salgan para los campos, en vez de ir para la ciudad como normalmente se pasaba, que salía. Entonces muchos de los discípulos, ellos supieron de estas palabras y ellos salieron, y ellos entonces no hicieron parte de todo lo que pasó aquí con los judíos. Los que escucharon las palabras y obedecieron, entonces la iglesia que obedeció, ella salió de allá. Pero entonces los judíos mismos que no creían en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, entonces ellos estuvieron ahí y ellos pasaron por todo este problema. Y dice, porque en estos días estos son días de retribución,
¿no? Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, el día de retribución, ellos rechazaron el Mesías. Entonces, ahora la retribución viene para ellos, el castigo viene para ellos. Mas hay de las que estén cinta y de las que críen en estos días, porque habrá gran calamidad en la tierra y ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos por todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta los fines de los tiempos, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, lo que la palabra de Dios está diciendo, que va a ser, que era un juicio tremendo, y lo que pasó fue que todos ellos siempre estaban ahí con revueltas y revueltas. En el año 70, entonces, el general Tito de Roma entró con su ejército. Ellos tuvieron un cerco de 134 días. Este cerco dentro, nadie podía entrar en la ciudad, no podían salir, no podían comprar. Ellos estaban sin agua, sin comida, 134 días sin comer. La gente estaba así desesperada ya y muriendo de hambre ahí dentro. Y entonces, hasta que en final de 134 días, el gobernador Tito, general Tito, entró con todo su ejército. Y ahí esta ciudad fue totalmente destruida, y el templo especialmente fue destruido porque ellos sabían que eran revestidos de oro. Ellos pusieron fuego en este templo, entonces el oro se derritió y entró en las fendas de las piedras que fueron construidas. Entonces ellos tuvieron que sacar piedra sobre piedra para sacar el oro que estaba en medio de estas piedras, y esa fue la razón que ellos tenían que sacar, que no iba a quedar piedra sobre piedra, no, porque ellos fueron tontos suficiente para poner fuego en esta maravilla que era este templo, y después tratar de sacar este oro. Entonces ellos hicieron esto. Y aquí dice que ellos caerían en el filo de espada, y realmente las personas que escribieran, no, que estuvieran ahí y escribieron, dijo que fue una atrocidad tan grande que se escorría la sangre por ahí, y fue una mortandad. Las mujeres embarazadas, entonces dice, ay de las que estén cinta, porque ellos venían y ellos partían ellas en el medio, porque ellos querían destruir los judíos totalmente, que no sobrara nada de los judíos, querían destruir completamente. Entonces, incluso las mujeres encintas, los babies, sacaban de las manos y mataban para que no haya ninguna generación de este pueblo. Tal la ira que ellos tenían de este pueblo. Y esto pasó en el año 70. Entonces, no te preocupes con esto, que esto ya pasó. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Ok? Esto no pasó todavía, eso está pasando ahora. Todavía estamos en el tiempo de los gentiles. Como 500 años antes de Cristo ya empezó la dominación de los gentiles, y eso está hasta hoy, ¿no? Porque después los romanos estaban ahí en la época de Cristo, y después de la época de Cristo ellos fueron expulsados, y ahí no sobró nada, casi nada de los judíos, porque cualquiera que llegara hasta ahí los expulsaban. Y entonces en este tiempo vino los musulmanes, estuvieron ahí al principio del siglo, ¿no? En el año 600 empezó los árabes, ¿no? Los musulmanes, y ellos dominaron por ahí hasta 1099 con las cruzadas. Saladino, que empezó el culto musulmano otra vez, y ellos estuvieron gobernando, los turcos, ¿no? Estuvieron gobernando hasta 1948. Entonces, de 1187 a 1948 era totalmente musulmano. Entonces, tuvo una parte de los cristianos, pero mayormente eran musulmanos que estaban ahí, y eso es la razón que los palestinos reclaman la tierra, porque ellos estuvieron mucho tiempo gobernando, estando, a la presencia era total de ellos, casi nada de judíos. Entonces en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, entonces entregaron
nuevamente una partecita entregaron para los judíos, que es a donde ellos están ahora, una parte de Jerusalén nada más, pero todo el tiempo son gentiles pasando por ahí. Y ahora es gentiles de todas las partes. Si tú vas a Jerusalén, vas a ver la cantidad de gentiles. Parece que hay más gentiles que los propios judíos por la cantidad de gente que pasa todo el día por ahí. Entonces estamos viviendo este tiempo de los gentiles y dice que este tiempo se va a cumplir. Entonces entramos a las cosas después de eso. Entonces es la segunda venida de Cristo. Ahora ya estamos entrando. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Entonces habría señal en todo eso, en toda la naturaleza. Y la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Entonces todo el bramido dice que va a haber un momento con mucho manifestación en las olas del mar, porque claro, se afecta la luna, el sol, ¿no? Las estrellas, eso son cosas que generan, que guían la mar. Entonces, si afecta la luna, afecta la mar, ¿no? Hasta hoy, la luna nueva, la luna llena, todo eso afecta la mar, y ahí va a tener algo tremendo. Y aquí dice que la angustia en la gente, y que desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces habrá algo en el cielo que va a mover todas las cosas, y la gente se va a aterrorizar con la expectativa de esto, y mucha gente se aprovecha de las cosas que está haciendo para infundir miedo a la gente. Y por eso quiero hablar con ustedes, hermanos. No hay razón para nosotros estarmos temiendo, apavorados o desfalleciendo de temor. Y aquí está diciendo que mucha gente desfallecerá porque además de las cosas que pasan, todavía otras personas están poniendo miedo y profetizando un montón de cosas a más de aquello que la Biblia nos habla. Y es interesante porque nosotros podemos quedarnos con que la Biblia nos dice. Dice, entonces verán el Hijo del Hombre, que verás en una nube con poder y gran gloria. Entonces Jesús va a venir, esto será algo que todo el ojo verá. Cuando esas cosas comenzarán a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces vas a ver que el Señor viene sobre las nubes, y erguí vuestra cabeza. Entonces esté alegre, esté contento. La Biblia nos enseña a buscar por ese día, a esperar con esperanza este día, porque es de alegría, ¿no? Aunque es expectación y tristeza para los que no conocen a Dios, para los que no quieren conocer, no quieren entregarse al Señor. Para nosotros que ya conocemos al Señor, es tiempo de alegría porque sabemos que el Señor está cerca. Y dice, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, no solo la higuera, pero todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden esas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. Entonces, cuando tú ves que hay problemas en el cielo, la luna, las estrellas, nuestra redención está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. Esta generación es la generación que cuando nosotros vemos suceder esto, cuando nosotros vemos que hay señales en el cielo, en las estrellas, entonces nosotros podemos percibir que ahora está cerca, y de esta generación no va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces todo lo que Dios dijo, esto va a pasar. Todo lo que Jesús profetizó y nos dejó como palabra, eso todo va a pasar. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glutonería o embriaguez, y no se afane en esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces aquí dice,
para que no es que nosotros no podemos divertirnos, no, pero dice que no tenemos que nos involucrar demasiado en bebedera, en comelanza, comer mucho, afanes de esta vida, pero tenemos que siempre tener en mente, el Señor está cerca, el Señor está cerca, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Así, hermanos, que no sirve para nosotros tratar de poner fechas de cuando Jesús viene. Poner fecha es un error, porque la Biblia siempre está diciendo que viene de pronto, y viene en un momento que no esperamos, y va a venir de una manera que no esperamos también. Mucha gente trata de poner varias maneras, pero no sabemos cómo Él vendrá. No sabemos apenas que Él vendrá, porque como un lazo vendrá. Velá, pues, en todo el tiempo, orando, para que seáis tenido digno de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, que estemos orando siempre, velando siempre, porque no sabemos el día y que esperamos con esperanza lo que el Señor va a traer. Y Jesús, y aquí está diciendo para completar, enseñaba todo el día en el templo y de noche saliendo iba a los montes del Olivo para orar. Pero por la mañana cuando venía, la gente ya estaba ahí en el templo esperando toda la gente. Entonces, hermano, este es un mensaje de esperanza. Nosotros entonces vimos que va a haber, antes de la venida del Hijo del Hombre, va a haber señales en el cielo, la luna y las estrellas, y que nosotros vamos a poder entender las cosas que van a pasar, ¿no? Y como Jesús dijo, ¿no?, que esas dos cosas pasarían más o menos, no cerca, pero algunas cosas de lo que pasó allá pasaría aquí, pero otras cosas ya no va a pasar. Hermanos, no esté pensando que vamos a ser sitiados, que vamos a pasar por el hilo de espada, porque eso fue algo que ya pasó, pero sí nosotros tenemos que velar, y velar en el Señor, para que nosotros estemos, cuando Jesús llega, estemos bien, en pie, delante del Hijo del Hombre. Amén. Que Dios te bendiga con esta palabra. Siempre me gusta dejar un versículo para que sea un resumen de todo este capítulo. Entonces el versículo que quiero decir es el 36. Velá pues en todo el tiempo, orando que seáis tenido por digno de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, que tú puedas estar de pie y que tú puedas estar velando con alegría en tu corazón, con esperanza en tu corazón, no con temor, porque no es esto que Dios trata de infundir en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.